Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. Ecuador vive una crisis de inseguridad crónica, dramática, sangrienta, y frente a eso, Guillermo Lasso, como salida, propone un nuevo estado de excepción, el quinto ya desde su ejercicio gubernamental. ¿Cuántos de esos estados van a resolver el nervio central de la inseguridad crónica del Ecuador? ¿Es posible imaginar una solución en el corto plazo con un gobierno al que casi nadie le cree y una policía infestada, en algunos casos, en algunos niveles, infestada de problemas, falta de recursos y también con narcogenerales? De esto queremos conversar con el abogado y analista político Mauro Andino, al que le agradecemos que haya venido por acá. Bienvenido, Mauro, ¿qué tal? Orlando, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Un saludo cordial para toda la audiencia en América Latina. ¿Cómo te sientes como ecuatoriano? Quizás en la misma situación que yo, pero diría, ¿cómo vivir esto que el día de ayer se adelantó el Día de los Muertos, pero con muchos muertos? Es decir, el 1 de noviembre nos llenamos de muertos, de bombazos, de explosiones, de amenazas y un nuevo estado de excepción. Primero, permíteme solidarizarme con todos los familiares de las víctimas acaecidas durante estos últimos acontecimientos que realmente han llenado de sangre, pero también han enlutado al pueblo ecuatoriano. A los familiares de las víctimas, tanto de la sociedad civil y por supuesto también a los familiares de las víctimas, de los miembros de la fuerza pública. Claro. Realmente esto es muy doloroso, hemos vivido días de terror y lo más preocupante es que el pánico se está apoderando de la sociedad. Ya entrando en materia, en el fondo del asunto, me parece que es el reflejo del abandono del Estado. Es decir, una institucionalidad absolutamente descompuesta, un Estado central, un gobierno nacional desbordado por esta crisis de inseguridad, y uno podría ir puntualizando algunas cuestiones. Primero, que el gobierno nacional hasta el día de hoy no tiene una estrategia clara, un plan de política criminal para poder no solo combatir al crimen organizado, mucho ojo, claro. Sin duda esto es importante, pero lo más importante es prevenir el cometimiento de los delitos. Y a veces nos olvidamos de esta cuestión, porque ¿de qué serviría que tengamos un Estado central fuerte que solo persiga los delitos y a los delincuentes cuando estos ya se han consumado? Porque si esta es, digamos, la razón de ser única y exclusiva del Estado central, entramos en una lógica prácticamente solo de recoger cadáveres, por más crudo que sea. Y lo que se necesita, cierro con esta idea, es prevenir el cometimiento de los delitos. ¿Y para eso qué se necesita? Servicios de inteligencia y contrainteligencia, y al parecer quienes están a cargo de esto, tanto la Secretaría de Seguridad Pública con el señor Ordóñez, como el tema de la inteligencia del señor Fausto Cobo, evidentemente no han dado la talla, ni tienen el conocimiento adecuado para poder reaccionar y emprender las acciones igual específicas. Algo que puede parecer absurdo en estos momentos, en estas circunstancias, que cuando mencionaba el nervio central de la inseguridad es la desigualdad, es la pobreza, la falta de atención, el hecho de que no exista desempleo, que no haya empleo, perdón, porque buena parte de esos jóvenes que están actuando ahí ganan muy bien por matar, por robar, por asaltar y por delinquir en general. Es decir, no hay empleo que les garantice tranquilidad y ellos están dispuestos incluso hasta morir. Entonces, el nervio central no está siendo atendido directamente por el gobierno. Tú acabas de topar un aspecto que es innegable. ¿Dónde se origina la criminalidad en cualquier país? ¿Cuál es el caldo de cultivo del crimen organizado? La pobreza y la extrema pobreza. Y no porque los pobres sean más propensos a delinquir, ni porque la delincuencia sea un acto de la naturaleza, o sea, una cuestión biológica y que los pobres nazcan con esa predisposición. No, de ninguna manera. El tema es que se trata de una cuestión social y que obedece a decisiones políticas equivocadas. Mira el informe que sacó la FAO, un organismo adscrito a Naciones Unidas hace unos días atrás, de Naciones Unidas, señalaba que en el Ecuador hay aproximadamente 7 millones de personas, de una población de 18 millones de ecuatorianos, que tienen una nutrición, una alimentación inadecuada, poco saludable. Pero dentro de esos 7 millones, que se espante el pueblo de América Latina, aproximadamente 2,5 millones de ecuatorianos padecen hambre. Es decir, si alcanzan a comer una vez al día, 2 veces al día, con mucha suerte y con demasiado esfuerzo, ya hay que arrodillarse y dar gracias a Dios. Pero muchos de esos 2,5 millones de ecuatorianos incluso tienen que saltarse un día, pasando un día para poder comer una sola vez. Si tú tienes un pueblo con hambre, si tú tienes un pueblo en la indigencia, si tú tienes una institucionalidad que no ejecute el presupuesto destinado tanto para la política social como para la política de seguridad ciudadana,
indiscutiblemente tú vas a tener estos problemas. Fíjate tú lo que citaba en internet y en Twitter el analista económico Juan Pablo Jaramillo. Así es, él aportaba un cuadro muy importante Sí. sobre el plan anual de inversiones para este año de las distintas secretarías de Estado. Y en el caso del Ministerio de Gobierno, el codificado llegaba aproximadamente al 29%. ¿Cuánto tenían ejecutado hasta el momento aproximadamente? El 0.25%. Claro. Si no ejecutan ni siquiera lo que tienen, ¿cómo podemos querer entonces que la Policía Nacional, por ejemplo, que está a cargo del Ministerio del Interior, que está a cargo del Ministerio de Gobierno, puedan enfrentar los distintos índices y tasas de criminalidad en el país? Mauro, ahí también hay otra parte que es muy importante y sobre todo tú que eres abogado. Es el quinto estado de excepción que aprueba el presidente Lasso para atender estos problemas de inseguridad y serían 45 días a partir del día de ayer, 1 de noviembre. Es decir, el 15 de diciembre se acabaría. En medio tenemos un mundial, en medio hay fiestas de fin de año, etcétera, etcétera, todo eso que se prepara desde diciembre, y eso no va a ser posible que la gente ni siquiera esté protegida, porque los 5 estados de excepción anteriores nunca dieron resultados. Y ahí viene el sofisma de siempre. Aplicamos el mismo método para el mismo problema y no da resultados. Y resulta que volvemos a aplicar el mismo método. ¿De qué le sirve el estado de excepción? ¿Qué consecuencias políticas, jurídicas, penales, sociales tiene un estado de excepción para la vida normal de ciudades tan grandes como la de Guayaquil, por ejemplo? Muchas veces se ha dicho que el ser humano es el único animal racional en este caso que es capaz de tropezar 2 veces con la misma piedra. O sea, 5 veces. Y creo que en el caso del presidente Lasso vendrían a ser 5 veces. Está demostrado que los estados de excepción no solucionan problemas estructurales, porque hay causas raíz que nos conducen a estas tasas de criminalidad. El estado de excepción constitucionalmente es una figura que está diseñada para poder abordar situaciones extremas, límites, cuando la institucionalidad y el órgano natural o las situaciones ordinarias del Estado ya se han visto absolutamente desbordadas por este tipo de contextos. Pero el estado de excepción actúa únicamente como un muro de contención para amortiguar, para mitigar una situación extrema. Pero las soluciones tienen que venir acompañadas de política pública, de fortalecimiento institucional de las capacidades de la Policía Nacional, de dotarles del armamento necesario, de capacitarles y formarles adecuadamente, de no cobrarles a los nuevos aspirantes que desean ingresar a la Policía Nacional, de mejorar los filtros de aquellos que quieren acceder a la policía y sobre todo de retomar algo que se derogó en el año 2018, las pruebas y los exámenes de confianza. Entre otras cuestiones, por ejemplo, el tema del polígrafo, que según varias universidades a nivel global, por ejemplo la de Oxford, han demostrado que tienen entre un 92 a un 96% de confianza, de credibilidad, de certeza. Todo eso se eliminó en el año 2018 y eso permitió incluso el retorno de aproximadamente 2.000 miembros de la fuerza pública. Algunos probablemente tenían derecho a retornar. Fue injusto, digamos, la dada de baja, su salida. Pero muchos otros, en cambio, probablemente se aprovecharon de esta flexibilidad, de estas ambigüedades institucionales para, a pesar de haber cometido delitos o haber cometido faltas administrativas, retornar a la institución policial, sin perjuicio de algo que la propia policía señaló hace días atrás, que salió en varios medios de comunicación, que aproximadamente 15,000 aspirantes a la Policía Nacional tenían entre antecedentes penales o vínculos por consumo de sustancias estupefacientes, bebidas alcohólicas o algún tipo de antecedente. Y violencia intrafamiliar también. Violencia intrafamiliar. De 45,000 que se inscribieron, 15,000 tienen esos antecedentes. Y muchos eran vinculados a las propias bandas que hoy se combaten. Tiguerones, choneros, etcétera. Es decir, eso te demuestra que incluso la estructura policial, de alguna manera, no en todos, pero en varios sectores está cooptada, está infectada por las bandas del crimen organizado. Pero Mauro, te planteo una cosa ahí para cerrar esta primera parte y tiene que ver con que todo esto que estamos hablando, según el presidente de la República, se iba a resolver hace algunos meses atrás con la colaboración de Estados Unidos, de Israel, de Colombia, dijo, que yo no sé qué le va a ayudar Colombia, y de España. ¿Hasta dónde incluso lo que ya cadenas internacionales que apoyaron a Lasso para ser presidente le dicen incapaz? Haga las cosas, no pida ayuda, a usted le eligieron para gobernar. Es decir, ¿le va a servir de algo la ayuda de Israel, de Estados Unidos, sabiendo que por debajo además hay una cosa que no se ha denunciado públicamente, la posibilidad de que incluso se compren, se reparen helicópteros e instrumentos con Ucrania, país en guerra? O sea, ¿cómo se entiende esto?
A ver, lo que se observa es que el gobierno nacional primero no tiene un plan, no tiene una estrategia de política criminal, por eso se ve abocado a recurrir a países extranjeros para pedir en pocas auxilio. Pero no le van a dar. Sálveme. Y para mendigar ayuda, que es lo más triste además, porque como no tiene un equipo acá y como no tiene además voluntad política para ejecutar el presupuesto necesario, se ve abocado a eso. Pero en la práctica ya hemos visto que de estas visitas, por ejemplo a Israel, nada se ha sacado. Y que además muchas de las políticas, también en términos represivos de mano dura, que se han ejecutado en varios países, el caso emblemático es Colombia, o el mismo caso de México, no han dado resultado. Yo aquí plantearía como ejemplo a un actor político que es liberal, no es ni siquiera de izquierda, ni comunista, ni nada que se le parezca, y que estuvo de candidato a la presidencia de Colombia, Sergio Fajardo. Él fue alcalde de Medellín y luego fue gobernador del departamento de Antioquia. Él probablemente debe ser uno de los actores políticos más exitosos en materia de política criminal y de combate a la desigualdad. Él varias veces ha dicho en distintas intervenciones que él, por un lado, fortaleció las capacidades de la fuerza pública porque evidentemente hay que dotarle de herramientas para perseguir el delito, para combatir a la delincuencia, para prevenir la criminalidad, pero de otra parte él ha sido contundente en decir que si solo se hace eso y no se acompaña de políticas sociales, recuperación del espacio público, articulación entre los gobiernos locales, municipio y Estado central, en nuestro caso la instalación de los consejos de seguridad ciudadana, ejecución, por ejemplo, de programas en materia de policía comunitaria, donde la sociedad civil también se involucre, donde no se estén disputando las reelecciones entre Estado central y gobiernos autónomos descentralizados, donde, por ejemplo, los gobiernos locales trabajen mucho en deporte y en cultura, y donde se mejore también la infraestructura de educación y salud, para evitar, por ejemplo, lo que sucede en Esmeraldas. La deserción escolar, hace pocos días atrás salió un reportaje en Primicias donde se demuestra que muchos adolescentes, muchos niños incluso, dejan de ir a la escuela y al colegio porque simple y sencillamente no le encuentran expectativa, ilusión, esperanza alguna a la educación. Y son el caldo de cultivo para que sean... Además explotan las bombas al frente del Colegio de la Dolorosa, imagínate, ya para qué voy a ir a la escuela. Y el caso de Medellín es emblemático, y ahí se logró solucionar todo esto. Por supuesto, no es de la noche a la mañana, pero reitero, con ambas cuestiones, políticas de prevención y fortalecimiento de la fuerza pública, pero también con políticas sociales. Claro que sí. Hagamos la pausa y enseguida volvemos con Mauro Andino a propósito de lo que también implica todo este panorama. En medio de la inseguridad, en medio de la crisis caótica que vive el Ecuador, el presidente manda nuevas preguntas para una consulta popular. Vamos a la pausa. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política, seguimos conversando con el abogado y analista político Mauro Andino a propósito de esta grave situación que se vive en el Ecuador, y una de esas posibilidades de respuesta estaban planteadas hace pocos días, Mauro, y tiene que ver con revocatoria del mandato, muerte cruzada. ¿Es por ahí la salida política del Ecuador? Primero, sobre la revocatoria del mandato hay que tomar en consideración que está pendiente de resolverse la apelación que se presentó ante el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral por parte de los peticionarios, aquellos que están impulsando este proceso de revocatoria del mandato, específicamente a la cabeza la señorita Kerly Carvajal. Hay que esperar a ver qué es lo que resuelve. También los contextos políticos no ayudan mucho porque el Tribunal Contencioso Electoral y el CNE seguramente están más preocupados de los temas de calificación de candidaturas, impugnaciones, recursos subjetivos, ahora que estamos en este periodo de inscripción previo a las seccionales de febrero del 2023. No obstante aquello, yo no tengo muchas expectativas sobre el Tribunal Contencioso porque creo que todos tienen claro que el Ejecutivo tiene cooptadas casi todas las funciones del Estado. Entonces yo dudo mucho que en el tribunal vayan a revocar ese fallo del juez de primer nivel y vayan a aceptar que efectivamente se tiene que entregar los formularios para recoger casi 2 millones de firmas en un plazo de 180 días. Pero indudablemente no deja de ser un mecanismo democrático y un mecanismo constitucional que está ahí. Pero entonces el otro camino podría ser el juicio político, porque ya incluso hay voces, veo voces, leo cosas en las redes sociales y en entrevistas de prensa, de radio y televisión,
de que se justificaría el juicio político por la grave situación de conmoción social. ¿Da pie para un juicio político y con eso la destitución del presidente Lasso? Ahí vale una precisión, Orlando. Un camino es el juicio político que establece el 129 en contra del presidente o vicepresidente de la República por 3 causales: delitos contra la seguridad del Estado, delitos contra la administración pública, concusión, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, y delitos de lesa humanidad, genocidio, desaparición forzosa, secuestro por razones políticas, homicidios por razones políticas o de conciencia. No se encasillaría en un juicio político. Pero tenemos el 130, que habla de el numeral 2, grave crisis política y conmoción interna. Esta herramienta constitucional, desde mi punto de vista, sí puede volver o se puede pretender aplicarla nuevamente. Esto ya fue intentado en junio de este año durante las movilizaciones. Algunos colegas míos han dicho que una vez que se hace el intento y no se logran los 92 votos, ya se gasta el cartucho. Se bloqueó. Y se bloqueó. Yo soy de los que considera, y también yo invito a que se escuche a abogados incluso de una tendencia de derecha, y me permito citar aquí abiertamente al doctor Rafael Ollarte. Y yo coincido con el criterio de él, y desde un primer momento he dicho que la consumación de la muerte cruzada, el cartucho, solo se agota cuando se materializa la destitución. Es decir, si es que existieran los 92 votos, y esta destitución evidentemente solo puede operar por una sola vez durante los 3 primeros años de mandato, pero el mero y simple intento no puede significar pues que se agote la herramienta constitucional, porque si eso fuera así, le estarías otorgando demasiada prevalencia al Ejecutivo, porque en cambio el Ejecutivo solo firmando un decreto ya disuelve la Asamblea, y porque además, si el mero intento agotaría la posibilidad de destituir por cualquiera de las 2 funciones del Estado, entonces uno también podría argumentar algo tan absurdo como lo siguiente: que cuando el presidente Lasso amenazaba con destituir a los asambleístas, entonces él también ya agotó su cartucho. ¿Sí me explico? Entonces, el mero intento no puede significar que ya se materializó la única posibilidad que tú tienes durante los 3 primeros años. Tanto Lasso puede hacerlo una sola vez, pero cuando disuelva la Asamblea, como la Asamblea puede destituirlo si se llegan a tener los 92 votos por una sola vez. ¿Qué se requeriría? 46 firmas de respaldo para iniciar el trámite y presentarlo al presidente de la Asamblea. Convocar o notificar a Lasso para que vaya al Pleno, ejerza su legítimo derecho a la defensa. Ojalá, si es que esto se llega a traducir en la práctica, ya no le vuelva a enviar a Fabián Pozo, sino que comparezca él mismo, que dé la cara. Los peticionarios le interpelan, se cierra esta parte de los alegatos, luego se abre el debate para todos los legisladores, y luego de eso se somete a votación dentro de un plazo de hasta 72 horas. Si hay 92 votos, es destituido, la Asamblea sigue funcionando, pero se convocan a elecciones generales, tanto para presidente y vicepresidente como para asambleístas. En el caso de juicio político también funciona eso. En el caso de juicio político asume el vicepresidente, pero ahí no se convoca elecciones. Exacto. Porque en el caso de la destitución de la muerte cruzada, se convoca elecciones generales y asume Borrero. El juicio político lo que hace es destituir al presidente y asume el vicepresidente. Y termina el periodo. Correcto, efectivamente. Ya, entonces vayamos a lo otro que es muy importante también, porque en el contexto que estamos hablando es muy importante. Está el presidente presentando ya 11 preguntas para una consulta popular, y se supone que se realizaría esa consulta popular el 5 de febrero en elecciones también para elegir alcaldes, prefectos, concejales, juntas parroquiales, etcétera, etcétera. ¿Está intoxicando esa elección el presidente con esas preguntas? ¿Y esas preguntas tienen sentido cuando se pueden resolver problemas como los que estamos hablando por vía de decretos, leyes o resoluciones? Lo primero que le diría al presidente de la República es que en vez de gastarse $80 millones en una consulta popular que no va a resolver los problemas gravísimos de criminalidad que tenemos, es que destine ese dinero, entre otros, a inversión social en Esmeraldas y en la misma ciudad de Guayaquil, para que trate de mitigar el hambre, para que trate de mitigar la enorme desigualdad, que brinde oportunidades, que fortalezca la infraestructura educativa, sanitaria de esos territorios. En vez de gastar ese dinero en una consulta que, reitero, no va a solucionar los problemas de fondo, que los destine para lo importante: diseño y ejecución de política pública. Mira, sobre la consulta popular, en el tema de la extradición, yo no tengo ningún problema en lo personal si quieren incorporar eso a la Constitución,
pero también me molesta y me indigna que quieran engañarle a la gente diciéndole que como si hoy se aprobara la extradición, el día de mañana ya no vamos a tener sicariatos, ya no vamos a tener delincuencia, ya no vamos a tener coches bombas. Eso es mentirle a la gente. Yo le invito a la opinión pública que nos está mirando el día de hoy. Imagínense solo por un momento que este instante ya se aprueba la extradición y que los máximos capos del crimen organizado pueden ser extraditados a Estados Unidos. ¿En serio creemos que el día de mañana o esta noche ya no va a haber atentados? ¿Ya no va a haber enfrentamientos en las cárceles? ¿Ya no va a haber sicariatos? O sea, yo creo que hay que ser más responsables. Que la experiencia de Colombia ya es un ejemplo de lo que no se debe hacer. Y México también. O sea, el Chapo Guzmán fue extraditado. Se paró el narcotráfico. Sinaloa ya ahora es, no sé, pues, un paraíso terrenal, alguna ciudad suiza, no sé. Nada que ver. Entonces, reitero, yo en lo personal, porque si es que uno dijera estoy en contra de la extradición, van a decir uno está defendiendo a los narcos. Pero entonces y no se trata de eso. Es un distractor, que infecta la campaña electoral. Es una pregunta gancho para tratar de seducir al electorado, así como intentan seducirlo con la reducción de asambleístas, disque para mejorar la calidad de la representación política, cuando eso no sirve en lo absoluto para mejorar la calidad del Parlamento. Aquí lo de fondo, me parece, es que lo que buscan es definitivamente apropiarse de las autoridades de control. Pero te hago dos preguntas clave en esto para ir cerrando, Mauro. ¿Qué clase de presidente tenemos? ¿Quién es Guillermo Lasso en realidad? Porque el campañero, el candidato, el que hacía TikToks, es uno y el presidente es otro. Y ayer le veíamos en cadena nacional repitiendo el mismo libreto. Vamos a acabar con la delincuencia, les vamos a dar una guerra. Pero sin ninguna táctica concreta. ¿Pero quién es entonces Guillermo Lasso ahora? Mira, yo creo que es un presidente que no tiene horizonte, y no tiene horizonte por varias razones. Primero, no tiene la capacidad para conducir el país, es decir, no conoce las técnicas de Estado, no conoce de administración pública, no tiene formación política, porque no solo tienes que ser un tecnócrata, también necesitas formación política, porque administrar un país no es lo mismo que administrar un banco, donde tú sacas el dinero de tu billetera y tú dices, cómpreme esto, o tú ordenas a tus empleados que hagan determinadas cuestiones. Administrar el Estado implica conocer de administración pública, pero también implica procesar conflictos sociales. Y para eso necesitas tener formación política. Pero tampoco tiene equipo. A eso quiero llegar. Ninguna de las dos cuestiones que te mencionaba las tiene Guillermo Lasso, él como persona. Y agregaría una tercera de él como persona, si tú me permites. Es deshonesto intelectualmente. Cuando culpa a los derechos humanos de la criminalidad del país, cuando culpa a los exgobiernos o a los expresidentes de lo que hoy sucede, cuando construye enemigos para tratar de justificarse, parece que solo se ha leído ese libro de supermercado que antes vendían, ese de la culpa es de la vaca. Entonces, ahí es deshonesto intelectualmente porque le está engañando al país y eso es lo más deplorable en un jefe de Estado. Pero ahí agrego lo que tú decías, no tiene equipo, no tiene gente capacitada alrededor. Él valora más las lealtades, los compromisos personales antes que las capacidades. Y eso le hace daño al país. Claro, el esbirrismo, porque tiene ministros que le alaban, pero que no le resuelven los problemas, pues. La lealtad para él seguramente es más importante que el bienestar del país, pero algo grave también. Creo que incluso sus propios círculos más cercanos le han abandonado. ¿En el sentido de qué? De que ya nadie le quiere aceptar un espacio. Pero también que nadie quiere aceptarle un ministerio, porque saben que él no logra conducir nada. Exacto. Y lo otro que quería mencionarte para finalizar, todo esto ha sido posible y todo esto lo estamos viviendo en Ecuador, los ecuatorianos, las ecuatorianas, porque hubo una prensa, porque yo menciono y me hago cargo de esto, una mafia mediática. Y cuando digo mafia es porque son colusorios. Trabajan para construir una tendencia política, una corriente de opinión, le han garantizado a él cierto grado de impunidad, porque cada vez que se quiere hablar de los errores del presidente, saltan los hijos bobos, los medios de comunicación a decir que lo que está detrás del narcocorreísmo, los narcolavadores, etcétera. Entonces también hay una responsabilidad de estos medios y esta prensa que ha coludido como mafia para tener este panorama. Lamentablemente el rol de la prensa hegemónica ha sido de compañerismo, de encubrimiento del presidente Lasso. Y esto le hace daño a la democracia, porque los medios de comunicación hegemónicos tienen el poder de moldear a la opinión pública, tienen la capacidad de influir no solo sobre lo que cuentan y cómo lo cuentan, sino también sobre lo que callan, sobre lo que ocultan.
Y las verdades, que mienten. construyen. Sí, de hecho ahí me se acuerda una frase de Nietzsche que decía que la verdad es la mentira más eficiente. Exacto. Y creo que en eso ellos tienen bastante claridad. No todos, no quisiera generalizar, pero sí varios de ellos, que realmente han tratado de moldear la verdad desde su perspectiva, mintiéndole, engañándole a la gente. O en determinados momentos, ante el desbordamiento de la incapacidad del Estado central y del gobierno de Guillermo Lasso, ¿qué es lo que han hecho? Recurrir al tema de la vieja confiable, empezar a culpar a gobiernos anteriores, al expresidente Correa, por ahí le trajeron o le entrevistaron al exvicepresidente de Álvaro Uribe, o sea, a gente que incluso tenía vínculos con los paramilitares, con el narcotráfico, que han estado acusados del asesinato de dirigentes sociales, el tema de los falsos positivos, entre otras cuestiones más. Sin embargo, esas son, digamos, las voces que traen como referencias para tratar de justificar el desgobierno y el abandono del Estado que hoy por hoy vivimos en el Ecuador. Gracias, Mauro. Lastimosamente tenemos que hablar de este tema y seguiremos hablando. Te agradezco mucho. Gracias a ti, Orlando, por la invitación. Gracias a usted también por acompañarnos en este momento difícil. Siento mucho decirlo, pero desde Ecuador se vive muy mal, se vive una situación muy grave, muy dolorosa, muy dramática, que no encuentra solución. Y sin embargo, como decimos, algunos medios siguen alabando, maquillando la imagen deteriorada, acabada del presidente Lasso. Aquí seguiremos hablando porque es nuestra obligación. Cuídense mucho. Chao, chao.